Buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy vamos a continuar con los estudios sobre el libro Apocalipsis. Quiero invitarles a que tengamos una oración para pedirle a Dios por su sabiduría para poder comprender cuál es su voluntad a través de la lectura de su palabra. Oremos. Querido Dios, te agradecemos. Te agradecemos por tu presencia, pero te agradecemos porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, no solamente de nuestra vida, sino también del día a día. Queremos pedirte tu sabiduría para poder entonces comprender, reflexionar en tu palabra y comprender cuál es tu voluntad para con nosotros y para que nosotros hagamos tu voluntad también de una manera práctica, constante y diaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos estado reflexionando desde los capítulos anteriores sobre la segunda visión que tiene Juan en, en, en la isla Patmos, y por lo tanto esta segunda visión tiene mucho contenido, mucho mensaje, mucho contenido para, para todas las comunidades cristianas de aquella época. La vida en esas comunidades ha sido una vida difícil, sumamente difícil. Hubo unas partes más difíciles que otros momentos históricos, ¿verdad? Estamos hablando casi a finales del primer siglo. Este libro fue escrito más o menos entre el año 95 y 97. Igualmente ahora, muchas personas, muchos cristianos y cristianas afrontan una serie de dificultades. Unos más, otros menos. Pero todos afrontamos dificultades, experimentamos necesidades. Y también cuando reflexionamos en la vida, cuando reflexionamos en estos problemas y en estas dificultades o necesidades, muchas veces hay miembros de iglesia que se ven conflictuados, se ven no solamente confrontados, sino también conflictuados a través de estas experiencias, ¿verdad? Muchas de ellas tienen que ver con el dolor no físico, sino el dolor emocional. Por ejemplo, con la pérdida de un ser querido, las enfermedades, todo ese tipo de cosas, la pérdida de un empleo, eh, tener un empleo que no permite tener una vida con dignidad, un empleo que le permita a una persona este, vivir con dignidad significa de no tener ningún tipo de apuros, ningún tipo de aflicciones, ¿verdad? Sino tener empleos que les permita a uno poder ir solventando todas las facturas, todos los recibos, todo lo necesario para poder vivir. No siempre, no siempre esa realidad la procesamos adecuadamente. Por eso es que nos sentimos confrontados. Creemos que los problemas nos generan confrontación a nuestra fe, a nuestra esperanza, a nuestra confianza, pero no es así del todo, ¿verdad? Y por lo tanto, muchas personas de esas, cuando no procesan bien esto, entonces lo que hacen es desertar de las iglesias. Y entonces la gente se va de las iglesias, eh, un poco frustrada, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué frustrada? Frustradas. He conocido gente que dice, no, es que Dios no me ayudó. Dios no me ayudó cuando más lo necesitaba. Eh, Dios fue cruel conmigo. Dios permitió esto para que me pasara. Dios provocó esto, ¿verdad? Más que todo, lo que se ve confrontado ahí es la teología que uno tiene. Uno, en las iglesias, uno recibe una educación teológica.
una educación teológica que se ve reflejado, concretado en la escuela bíblica dominical. Por eso es importante ir, pues, ¿verdad?, a la escuela bíblica dominical. Segundo, en esas escuela bíblica dominical para niños, niñas, jóvenes, adultos, etcétera, ahí es donde uno va aprendiendo más sobre la palabra de Dios. Pero este estudio me permite comprender un poco más el texto bíblico, comprender un poco más de Dios, comprender un poquito más de Dios. Y esto me permite tener luces, conocimiento, información fundamental para que esto me ayude a comprender a Dios, a tener fe en ese Dios. Esa fe en Dios debe de estar basada en su palabra y no en la interpretación de otra persona. Por eso es importante reflexionar en ella. En las iglesias, la escuela bíblica dominical, las predicaciones, los devocionales como estos, son parte de educación teológica. No es el todo, pero es parte de la educación teológica. Uno va aprendiendo de eso. Si uno no se conecta, si uno no va a la escuela bíblica dominical, entonces es muy mínimo lo que uno está aprendiendo de la palabra de Dios. Y lo otro es que es tarea de cada quien hacerlo en sus hogares, en los hogares. A través de todo eso, uno va aprendiendo y va teniendo conocimiento. Esa es una de las primeras etapas de la fe, ¿verdad? Entonces uno tiene fe a través del conocimiento, pero no solamente por eso. Cuando afrontamos dificultades, problemas, necesidades en la vida, o cuando simplemente leemos, bueno, ahora ya nadie lee quizás, o casi nadie lee el periódico físicamente, pero cuando nos enteramos de noticias, nos conflictúa eso, ¿verdad? Creemos, por ejemplo, de que lo que está pasando ahí por Israel y cómo Israel va bombardeando ya a más de 4 países, pensamos que es la guerra del fin del mundo, que el fin del mundo se acerca, etcétera, etcétera. Eso es una educación teológica, es una línea de interpretación bíblico-teológica. Si la fe que yo tengo no me permite comprender, interpretar los signos de este tiempo, si la educación que yo tengo no me permite interpretar los signos de los tiempos, o la fe que tengo en Dios no me permite interpretar los signos de este tiempo de manera adecuada y de manera más honesta, entonces sí hay que ponerse a analizar de que es tiempo de cambiar de educación bíblico-teológica. ¿Por qué? Porque vamos a vivir interpretando la vida de manera errónea, ¿verdad? Entonces, los problemas que tenemos no son voluntad de Dios. Las necesidades que tenemos no son porque Dios me las manda. Las angustias, las problemáticas, eso no es voluntad de Dios. Dios no está en este mundo. Dios no nos crea para ponernos problemas, para meternos en angustias, para que experimentemos necesidades. No, no, no. Por eso precisamente le pedimos a Dios, cuando estamos afrontando una necesidad, un problema, un dolor determinado, una enfermedad determinada, le pedimos a Dios, acudimos a Dios, porque creemos que Dios me va a ayudar en esto. Y efectivamente así es. Así es. No así puede ser.
Así es. Y tenemos textos que sobreabundan en la Biblia que nos pueden corroborar eso. El mismo Jesús acude a su Padre porque sabe que su Padre no lo va a hacer desamparado, ¿verdad? Aunque experimente en la cruz ese abandono. Pero eso tiene otra razón, otra razón, otra explicación. Ese momento determinado, cuando Jesús ya está crucificado, no ha muerto, pero está en agonía, ¿verdad? Y eso lo hemos hablado tanto el año pasado y este año en el marco de la Semana Santa. El año pasado viernes y este año jueves. Y hemos hablado de eso. Entonces, pero cuando nos afrontamos en una situación como tal, yo creo que de manera honesta uno se preocupa, pues, ¿verdad? Uno se preocupa. Y eso es honesto, preocuparse con, porque uno no percibe todo el salario que uno, el cual le permite a uno poder pagar todos los recibos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Cuando, por ejemplo, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social también, encontramos una serie de dificultades en la vida que no nos permiten vivir con dignidad, es honesto preocuparse. Es saludable preocuparse. Eso no tiene nada que ver con si tengo fe o no tengo fe, ¿verdad? Eso tiene que ver con la vivencia, con la existencialidad, porque yo soy una persona que vive en un contexto determinado, en un lugar determinado, en un país determinado, y afronto una realidad determinada. Y la realidad me golpea, como le golpea a ustedes también. Claro, no a todos nos golpea de la misma manera, ¿verdad? Por diferentes razones y circunstancias. Ahí, cuando tenemos eso, es donde uno, si uno es cristiano, si las hermanas son cristianas, entonces ahí es donde se ve la importancia de tener fe. Ahí mismo es donde uno saca la fe, pues, en otras palabras. ¿En quién confía? ¿En quién tiene esperanza? ¿En quién tiene fe? Muchas veces durante la guerra, mucha gente también se angustiaba por los combates, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por la misma situación que se estaba viviendo. En circunstancias determinadas, conocí de casos, por ejemplo, donde los vecinos le daban mayor ánimo y confianza a la gente que iba a la iglesia, ¿verdad? Y entonces, eso para mí es muy difícil de entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se debe de entender todo lo contrario. Alguien que tiene fe en Dios anima a los que no tienen fe en Dios en una circunstancia premiante como esa. Eh, si alguien viene llorando, ¿verdad? Angustiado, emproblemado, atribulado, etcétera, no me voy a meter yo a hacer dos entonces atribulados, ¿verdad? Pero ningún miembro de la iglesia puede ser eso. Entonces, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque cada uno de los que tienen fe, de los que tenemos fe, nos constituimos en representantes de Dios también. Somos, supuestamente, cartas vivientes. O sea, cartas que dan testimonio de quién creemos. Damos testimonio de quién es Jesús, de quién es Dios, de quién es el Espíritu Santo. Damos testimonio de eso. Y por lo tanto, eso es evidente, pues. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hemos estado reflexionando en Apocalipsis, un libro, yo decía al inicio, que es un libro que ha sido muy mal comprendido, muy mal interpretado, tergiversado y muchas veces maliciosamente por ciertas líneas de interpretación bíblica teológica.
para meterle miedo a la gente, ¿verdad? Para meterle una psicosis de temor, de terror, ¿verdad? De angustia, y para tener con esa actitud de falso temor también, ¿verdad? En Dios. A Dios no se le tiene miedo, se le tiene respeto, que es diferente. A Dios no se le tiene miedo, se le tiene amor. ¿Por qué? Porque yo sé quién es Dios, ¿verdad? Las enfermedades a uno lo tronchan, eh, le van perdiendo a uno la vitalidad, le van destruyendo la vitalidad física, la energía, eh, y pero uno debe de mantener la fe en Dios, la esperanza en Dios, la confianza en Dios. Eh, entonces, esas situaciones también difíciles, duras, de vida y de muerte, también experimentaron los hermanos y hermanas de las diferentes iglesias en Asia Menor, como ya lo estudiamos, ¿verdad? Cuando el Cordero va destapando los sellos, los primeros fueron lo de los caballos y jinetes, y cada uno de ellos tiene una función que va a realizar en la tierra. Lo otro es que yo dije que el primer sello del caballo blanco y el jinete blanco, eso más adelante también lo voy a retomar porque tiene que ver con algo más adelante también. Porque se cree, yo decía eso también, se cree que ese caballo y ese jinete representan, no son, representan el reino de Dios, que sale triunfante y seguirá triunfando a pesar del dolor, la guerra, la angustia y todo lo negativo que podemos pensar, ¿verdad? Las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que aparece el primer caballo que representa el reino de Dios. Cuando decimos que proclamamos las buenas nuevas, es lo que queremos decir realmente, bíblicamente hablando, es proclamamos el reino de Dios, porque son buenas noticias del reino de Dios. En este sentido, la proclamación es el medio y el contenido es el reino de Dios. Luego vimos lo del quinto sello, que es sobre de los mártires. Dios no quiere que haya mártires. Es porque otros seres humanos han asesinado a esta gente por razones de fe. Nada más. Así que ahí no implica otra causa. Otra causa ya no es mártir. Y se asesinan, dice el texto bíblico también, ¿verdad? Por eso se denominan como mártires. Y entonces ellos dicen que le dicen al Cordero, ¿verdad? Y a Dios. Le dicen, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre derramada en la tierra? Fueron asesinados en la tierra. Fueron asesinados por gente que se opuso a Dios, que se opuso a la fe y fueron asesinadas. Pero esto no tiene nada que ver con el pasado. Esto tiene que ver con el pasado y con el presente también. Porque se le dice de que deben de esperar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No hay que meterse en eso. No dice el texto. Así que uno no debe de enfrascarse en algo que no existe, ¿verdad? Entonces, lo que le dice el Cordero es hasta que sea completado el número de los mártires. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos. No lo sabemos. Y nadie lo va a saber. O sea, ningún ser humano lo va a saber. Ni aquí, ni en la China, ¿verdad? Ni al otro lado del planeta. Nadie va a saber eso. Entonces, cuando eso solamente lo sabe Dios, ¿cuándo va a ser completado el número de los mártires?
Entonces, por eso tiene que ver, sí tiene que ver con el pasado y tiene que ver con el presente y posiblemente con el futuro, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que se completen. Mientras tanto, estos mártires están vivos en la presencia de Dios, según lo que plantea ahí el texto en la visión que tiene Juan. Y les colocan vestiduras blancas, que ya he dicho eso también, que significa victoria. Y es muy interesante esto, porque en el plano terrenal fueron asesinados. Y entonces los asesinos seguramente pensaron, si asesino a este, me quito el estorbo, ¿verdad? Pero no es que los maten, siguen vivos, en Dios siguen vivos. Entonces es una muerte, pero que mantienen vivos, se mantienen vivos en Dios los mártires, ¿verdad? Y los que han dado testimonio de Dios, de Jesús, pero también a través de su fe. Y es eso, ¿verdad? Una persona que da testimonio de Dios es porque tiene fe en Dios. Alguien que no tiene fe en Dios no puede dar testimonio de Dios. Puede teorizar de Dios. Teorizar. Pero no puede testificar de Dios. Porque uno testifica por la vida, por el conocimiento y por la experiencia de lo que ha vivido, de lo que ha recibido, de la comunión que uno tiene con Dios. Eso es lo que testifica. Yo testifico de lo que ha pasado mi relación con Dios. Y cada uno de ustedes es de su relación con Dios, ¿verdad? Si hay alguien hipotéticamente hablando, que dice, yo no tengo nada de qué decir, ¿verdad? Eso es contradictorio. ¿Es que acaso Dios no ha hecho nada en la vida de esa persona imaginariamente hablando, solo colocándolo como ejemplo didáctico? No puede ser, ¿verdad? Es porque nunca ha tenido una relación con Dios, entonces. Pero todos hemos tenido una relación con Dios. Y es eso lo que se testifica, o sea, lo que se comparte con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los familiares, con los vecinos. Es que a eso tenemos que hacerlo. No ir donde personas desconocidas, ¿verdad? Sí tenemos conocidos. Lo que pasa es que a veces no los queremos hacer, ¿verdad? Entonces, y no necesito ir en grupo. Lo tengo que hacer individualmente. Sí, pero yo lo hago en grupo. Está bien. Háganlo en grupo, pero háganlo individual. Porque esta tarea es propia, personal, ¿verdad? Porque voy a hablar de mí y ustedes de ustedes van a hablar. No necesario tiene que ir en grupo o en gruña, decíamos antes, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser entonces? ¿Cuándo va a vengar Dios la sangre de los mártires hasta que sea completado el número? El número. Eso no es voluntad de Dios. Esa es la maldad de los seres humanos, ¿verdad? Es eso. Pero bien, leamos los versículos del 12 hasta el final del capítulo 6. Y estoy leyendo la Biblia de nuestro pueblo. Dice el versículo 12: Cuando se abrió el sexto sello, vi que sobrevino un violento terremoto. El sol se volvió negro como ropa de luto. La luna tomó color de sangre. Las estrellas cayeron del cielo a la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el huracán. El cielo se retiró como un rollo que se enrolla, y todas las montañas e islas se desplazaron de sus puestos. Los reyes del mundo, los nobles y los generales,
los ricos y poderosos, los esclavos y los hombres libres, se escondieron en grutas y cuevas de montes, y decían a los montes y peñascos: caigan, caigan sobre nosotros, y ocúltennos de la mirada de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el día solemne de su ira, y ¿quién podrá resistir? O sea, Dios tiene un límite, ¿verdad? Jesús tiene un límite. Si uno piensa que es una fuente inagotable, de que a uno le va a aguantar todo, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque aparecen muchos textos también, ¿verdad? Que plantean lo mismo. Entonces, aquí no es primera vez que dice eso. Toda la Biblia, en muchos lugares de la Biblia, aparece algo parecido a esto. Salmos, por ejemplo, aparece eso. En Isaías aparece también. En Miqueas también aparece. Cómo va haciendo todo un llamado a todos los elementos del cosmos, no solamente elementos ecológicos de la creación, sino del cosmos, para que todo preste atención y entre en una dinámica de orientación, porque es Dios el que va a emitir un mensaje o también va a realizar una acción. Aquí está hablando de gente de diferentes estratos y diferentes posiciones de poder, pero también de gente sometida al poder. Porque esta cuestión no es solamente de un estrato social, sino también, o de una condición económica, sino también de una condición humana, de criterio, o si podemos decirlo también, de una condición de espiritualidad. Aquí, por ejemplo, esos que gritan y se esconden, posiblemente, son más de alguno ha de ser de los que asesinaron a los creyentes, a los cristianos, a la gente que tenía fe en Dios, ¿verdad? Son reyes, son poderosos, ricos, pero también esclavos, hombres esclavos, son personas esclavas, personas libres. O sea, el punto es si te opones a Dios o no te opones a Dios. Ese es el punto aquí, porque la condición común de todo esto no es el estrato social, sino que no estás en comunión con Dios. Esta gente, en lugar, y el género de escritura apocalíptica es eso, pues, ¿verdad? Nos está hablando que la sangre se torna en un color como rojo, pero no es como se planteaba, ¿verdad? Incluso en los años 80, recuerdo yo, que cuando ocurrían eclipses, se, se pronosticaba, había gente que pensaba eh, de que esos fenómenos anticipan el fin del mundo, pero no necesariamente, no necesariamente. Lo que aquí eso es como una figura literaria lo que está haciendo, porque a mí me llama la atención cuando aparece también que las estrellas caen del cielo, como cuando los higos no están maduros, ¿verdad? No sé si han tenido ustedes las plantas de higo. Yo he tenido plantas de higo, ¿verdad? Y efectivamente tiene un sonido un poco hueco, sordo, ¿verdad? Que caen a la tierra. Eh, en este sentido, lo que está hablando es que todo el cosmos va a entrar en una dinámica determinada. ¿Quién es el dueño del cosmos? Dios. Él es el que lo hace, pues, ¿verdad? Antes ya hemos visto eso.
Ya lo vimos eso. Hay dos capítulos que mencionan eso particularmente, que es Dios quien ha creado, quien ha hecho la creación. Y entonces aquí lo vuelve a decir, pero de otra manera determinada, de que están ocurriendo ciertos fenómenos naturales. Terremotos, peor en este país, ¿verdad? Bueno, en Venezuela también acaba de ser. Eh, pero en este país, ¿verdad? Que cerca de, en el departamento de Aguachapán, ha estado existiendo también toda una serie de sismos, ¿verdad? Por fallas tectónicas. Aquí, en la visión, Juan recibe eso de que hay terremotos. Hay un terremoto que la luna se convierte no en sangre, sino en color de sangre. Y ese es un efecto natural cuando ocurren ciertos eclipses, ¿verdad? Pero no necesariamente es que es el fin del mundo, sino que es un juicio que va a haber, un juicio por parte de Dios a aquellas personas que han sido temerosas de Dios, pero le tienen miedo porque saben que Dios, dice el texto, que, mejor se los leo, caiga sobre nosotros y ocúltennos de la mirada de aquel que se sienta en el trono, Dios, y de la ira del Cordero, Jesús, ¿verdad? Porque ha llegado el día solemne de su ira, no del juicio, ¿verdad? Final y todo eso. No se refiere a eso. Se refiere de que hay un hasta aquí, ¿verdad? Aguanto. Y entonces sí voy a emitir justicia. ¿Y por qué temen? ¿Por qué temen estos? ¿Por qué tienen miedo a Dios? ¿Por qué le tienen miedo a la ira del Cordero? Porque saben cómo vivieron, pues. Saben lo que hicieron. Cuando alguien se conduce, los hijos, las hijas, cuando salían sus papás y regresaban, algunos se asustaban, se angustiaban, ahí viene mi papá o ahí viene mi mamá, porque sabían, ¿verdad?, que habían hecho y los iban a castigar. Pero otros que no han hecho nada, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que venga? ¿Cuál es el problema de la ira de Jesús? La ira de Jesús no es contra aquellos que tienen fe en Él. No es la ira del Cordero contra el pueblo de Dios. Es con los que no son pueblo de Dios. Y precisamente por sus actos. Entonces, ¿quién podrá resistir la ira del Cordero o la mirada del que está sentado en el trono? Nadie. Absolutamente nadie va a poder resistir eso. Nadie. Todos sabemos esa respuesta, pues. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? Nadie sabe eso. Nadie lo sabe. No aparece en la Biblia eso. Nunca lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque el punto no es ese. El punto no es saber el futuro. El punto es saber el presente. Conducirme en el presente. Conducirme en el presente de una manera según la voluntad de Dios. Y punto. Claro, se dice fácil, ¿verdad? Pero hacer la voluntad de Dios es compleja, pero no es difícil. Se hace difícil cuando uno no quiere renunciar, ¿verdad? Renunciar a lo que va en contra de la voluntad de Dios. Cuando uno quiere cambiar, se hace. Se hace eso, se hace. Lo único que hay que tener es determinación para eso, ¿verdad? Claro, si uno quiere estar temporalmente haciendo la voluntad de Dios, sí, te va a resultar difícil, ¿verdad? El sexto sello es el anuncio de toda una situación ecológica
que va en armonía con el juicio por parte de Dios y Jesús hacia aquellos que no son pueblo de Dios. A ellos se emite el juicio. Por eso es el miedo, ¿verdad? Entonces a Dios no se le tiene miedo. Si la persona, si el cristiano o la cristiana tiene fe en Dios, ¿por qué le va a tener miedo? No, no hay por qué tener miedo. Entonces, ahora bien, toda una situación de problemas, de necesidades, de angustias, de problemáticas, etc. Entonces, ahí es donde se ve confrontada la realidad. La realidad choca a veces con la fe y ahí se ve confrontada la fe. Por eso es importante tener una adecuada interpretación bíblica teológica que ayude a fortalecer mi fe en Dios, a tener conocimiento de ese Dios, de este Jesús, de su Espíritu Santo. Porque al tener una comprensión adecuada, bíblica, basada en la Biblia, entonces me permitirá ir fortaleciendo mi fe. Si mi fe se va fortaleciendo, mi espiritualidad se va fortaleciendo. Y eso me va a permitir a afrontar cualquier realidad, cualquier dificultad. Me va a permitir afrontar cualquier problemática, cualquier necesidad, ¿verdad? En este sentido, ahí somos también nosotros llamados a ser sal con otra gente, luz con otra gente, no solo para uno, sino que también para los familiares. También en la iglesia uno tiene que ser luz. Y también afuera, en la sociedad, en la calle, en el vecindario, en el barrio, la comunidad, donde uno esté. ¿Por qué tiene que ser sal y luz en la vida, en la realidad, pues, ¿verdad? Es que estaba tratando de evitar decir esto, pero hay algunas interpretaciones que dicen el mundo, ¿verdad? Bueno, así dice el texto, sal de la tierra y luz de este mundo. Pero, ¿por qué? Porque es ahí donde se necesita. Precisamente ahí se necesita de hombres y mujeres de fe, de cristianos y cristianas. Todo cristiano y cristiana tiene fe, ¿verdad? Porque si no, no se llamaría así. De ahí, en la realidad de este país, es donde se necesitan hombres y mujeres que tengan fe en Dios, fe en Jesús, esperanza en Dios y esperanza en Jesús también. Porque tenemos también una responsabilidad histórica como iglesia, como cristianos y cristianas. Tenemos la responsabilidad histórica de anunciar el reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios, hacer presente ese reino donde andemos, que provoquemos signos de este reino de Dios. En este sentido, entonces, es este texto del que nos toca ahora, pero también de todo el capítulo 6, porque la muerte de estas personas fue precisamente por dar testimonio de quién es Dios y quién es Jesús, a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, ¿verdad? Porque no es Dios el que me la da. Dios me acompaña cuando estoy enfermo. Dios me acompaña cuando estoy atribulado, cuando estoy emproblemado, ¿verdad? Cuando tengo una necesidad, una problemática. Dios es el que me ayuda. Pero también tengo que buscar a Dios porque Dios me va a ayudar. De una u otra manera, Dios le ayuda a uno. Dios lo acompaña a uno siempre. Siempre. Dios no lo abandona a uno, sino que el ser humano, las personas abandonamos a Dios. Pero Dios no lo abandona a uno, pues. Claro, ¿verdad?
Si uno comete pecado es porque no está con Dios, sino que se fue, se alejó. Como dirían los jóvenes ahora, ¿verdad? Es obvio, pues. Si yo abandono a Dios, Dios no está allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo abandoné. Es obvio. Si yo abandono a Dios, Dios no va a estar ahí. Entonces la pregunta es, ¿estoy en comunión con Dios? ¿Qué tengo que hacer para estar en comunión con Dios? Ya, eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos entonces, lo que nos plantea este capítulo 6 y los que vienen también, ¿verdad? Es todo un relato dialéctico, porque aparentemente es muerte, pero en medio del caos, en medio de la muerte, siempre va la presencia de Dios inyectándonos vida y esperanza. Porque a pesar de que el mundo se caiga, se destruya, como aparece aquí, ¿verdad? Terremotos, el color de la luna, el cielo que se enrolla, ¿verdad? Como que fuera pergamino. Eso no va a ocurrir, pues, ¿verdad? Es una figura para decir el trastorno que esto está provocando. Entonces, que el juicio de Dios no solamente sí está focalizado en las personas, pero lo que hace la visión es darnos todo el panorama de que todo va a entrar en juego, en armonía. Pero no es que va a ocurrir todo esto, sino que la acción de Dios es una acción tal de que aunque se escondan, no se van a poder esconder. ¿Por qué? Porque con Dios no se puede jugar. No se puede jugar. No se debe de jugar. Y no por miedo, sino por respeto, pues, por amor. Entonces, este capítulo 6 nos plantea de que van a haber muertes, sí. Muertes de diferentes, por enfermedades, problemas, guerras, que van a haber situaciones económicas difíciles, sí, que es uno de los caballos, ¿verdad? Y su jinete, que es por cuestiones económicas. Y que por las relaciones económicas y todo esto, la falta de empleo, por ejemplo, ahí vemos entonces que me provoca no tener acceso a recursos que me permitan vivir con dignidad. El no contar con un salario digno, no es voluntad de Dios. Es por las relaciones pecaminosas de esta sociedad, ¿verdad? Pero no es nada de la voluntad de Dios. No tener salarios justos, dignos, dignos, que es el término, ¿verdad? Para tener una calidad de vida óptima. Pero entonces habrá un juicio también de Dios para esto. No es el fin del mundo, pero habrá un juicio de eso. Y independientemente de las personas que provoquen el mal, hagan el mal, provoquen daño, frieguen a la gente, entonces van a tener su juicio también. Las personas, independientemente si es rey, todopoderoso, lo que sea, también va a tener un juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y Jesús es justo, como su Padre es justo. Y nosotros tenemos que ser justos, como nuestro Señor y Salvador es justo, como el Padre de Jesús, nuestro Padre, también es justo. A eso tenemos que testificar también. Dios no es un Dios colérico, irracional, para nada. Los seres humanos sí, pero Dios y Jesús no, nunca, nunca. Por lo tanto, Jesús, aunque diga ahí la ira del Cordero, no es una ira irracional, sino que
está basada en la práctica de esa gente que va a recibir el juicio, ¿verdad? Por eso le tienen miedo a Dios. ¿Por qué? Porque saben lo que han hecho. Porque saben qué es lo que ha provocado. Y eso se puede ver en la actualidad, ¿verdad? Las decisiones que hacen los presidentes para poder ir a bombardear otro país, matar a la gente, ¿verdad? Porque Dios no tranza con eso, ¿verdad? No es de esos. Entonces, ha llegado el momento del juicio. Ha llegado el momento de decidirse. Ha llegado el momento de sacar la fe que tiene uno en Dios. Cuando llegue alguien y le cuente sus problemas, uno tiene que ser sal y luz en medio de los problemas. Cuando llegue alguien a decirle de las angustias, uno tiene que ser sal y luz en medio de las angustias. ¿Por qué? Porque uno es el que tiene fe, uno es el que tiene esperanza, uno es el que tiene confianza, a pesar que el mundo se caiga, a pesar que la vida se nos torne difícil de vivir, a pesar de que sea doloroso, angustiante, conflictuante, pero uno es el que tiene fe en Dios. Ahí es donde uno debe de dar, como dicen uno, ¿verdad? Casta de lo que uno tiene, casta de lo que uno es. Entonces, si uno dice tener fe en Dios, eso es en todo momento, en todo tiempo. Y Dios está con uno, pues. Claro, muchas veces uno necesita eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero entonces uno acude a Dios. Ahí. Y Dios nunca lo desampara. Jamás lo desampara. ¿Verdad? Jamás. Jamás. Dios desampara a las personas que lo buscan. Hay que tener fe en Dios, esperanza y confianza. Hay que tenerla siempre en Dios y en Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, queremos agradecerte porque eres un Dios que estás presente en nuestra historia, porque estás presente en nuestra historia y conoces nuestra realidad. Conoces cuál es nuestra vida, conoces cuál es nuestro proceder, cuál es nuestro actuar. Haga que se haga tu voluntad en esta tierra y que se haga tu justicia en esta tierra, es lo que necesitamos. Que tu reino de Dios, que tu reino sea una realidad en este país, es lo que necesitamos. Realmente, ayúdanos a ser verdaderamente luz y sal en esta tierra y en este mundo. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.